Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Su amigo de siempre, el sociólogo Demóstenes Pérez, quiere compartir con ustedes una vez más una opinión desde una mirada política sobre la realidad venezolana. Mucho le agradecería si se suscriben a este canal de YouTube que está comenzando, donde vamos a compartir temas de sociología política y educación ciudadana. Se trata de formular reflexiones que permitan politizar al ciudadano y ciudadanizar la política. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es como complementario a otros temas anteriores, que uno de ellos fue la distinción entre ciudadano y habitante, y entre otros también discutíamos sobre la política en Venezuela. Respondíamos a una pregunta: ¿se hace política en Venezuela? Y de allí partimos dando unas definiciones de lo que es ciudadano, habitante, la diferencia entre ambas prácticas ciudadanas. El habitante como ese ser no interesado en la polis, en la política, y el ciudadano es el ciudadano activo, preocupado por lo público, responsable, consciente de sus deberes y sus derechos en la sociedad, tanto como ciudadano, padre de familia, vecino, además como miembro de una determinada comunidad. El ciudadano no se queda, diríamos, aislado de la realidad política ni la situación social. Nunca pierde la responsabilidad social y el compromiso que tiene como ciudadano activo con su entorno, como un ente histórico transformador. Esos fueron los temas que tocamos en los episodios anteriores, y hoy quisiéramos tocar otro tema que es una pregunta, pero bien interesante, que me han formulado, y es que ¿quién representa un liderazgo nacional en Venezuela? En Venezuela hay una crisis de liderazgo. ¿Hay algún liderazgo alternativo que pueda convertirse en una suerte de esperanza para la libertad, la redención y la transición democrática en Venezuela? Una pregunta que me hicieron, y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso en el próximo video. Los invito a suscribirse a este canal que está comenzando, tiene muy pocos suscriptores, pero con el apoyo de ustedes pues vamos a seguir creciendo. No necesariamente tenemos que compartir nosotros opiniones, definitivamente vamos a tener que tener algunas discrepancias de enfoque, pero eso es lo interesante. Uno no puede asumir que tenga unanimidad total con todas las personas. Lo interesante es la divergencia de criterios, la confrontación de ideas y por supuesto el respeto al ser humano que discute y delibera con uno. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien lo que son las ideas, las opiniones políticas de una persona y lo que es la persona como ser humano. Podemos atacar las ideas, podemos confrontarlas, pero al ser humano es para respetarlo. Y lo otro, pues, que podemos cambiar también de opiniones permanentemente. No necesariamente tenemos que pensar siempre lo mismo. Hay gente que dice, yo siempre he pensado lo mismo. Quien dice que siempre ha pensado lo mismo porque nunca ha pensado. Porque quien piensa puede cambiar de enfoque, de punto de vista, romper paradigmas. Y hay una frase bien interesante que hay que traer a colación del filósofo liberal John Locke. Una frase citada mucho por el político venezolano ya fallecido, un hombre muy inteligente que fue el catire Teodoro Pekov. Pekov citaba mucho a John Locke, que decía, solo los estúpidos no cambian de opinión, decía John Locke. Y por cierto, hubo una entrevista que le hicieron a Teodoro Pekov, el periodista Alonso Moleiro, que por cierto perdí de vista a Alonso, y fue un libro que publicó con ese mismo título, Solo los estúpidos no cambian de opinión. Y en estos tiempos de instantaneidad, de este estallido de opiniones, de exhibicionismo, de confrontación, de polarización, hay que estar pensando permanentemente para poder reforzar nuestros puntos de vista y también para poder cambiarlos, porque no necesariamente tenemos que pensar lo mismo. Y lo otro, respetar las ideas, permitir que los otros se expresen. Voltaire, famoso Voltaire, decía, a pesar de estar en desacuerdo contigo, a pesar de no compartir tus opiniones, daría la vida para que tus opiniones sean escuchadas. Esa es una lección voltairiana que hay que aprender y que muchos intolerantes no terminan de comprender.
piensan que esa gente que es disidente, que piensa distinto, es un enemigo. Entonces, a quien hay que exterminar. Y ya lo decíamos en anteriores videos. Cuando nosotros confrontamos en política, no estamos confrontando con un enemigo porque no estamos en la guerra. La política no es una guerra, como creen algunos que tienen una visión militarista, cuartelaria de la política. La política es un espacio de deliberación racional, de argumentación, donde hay confrontación de ideas y se piensa en función del colectivo. Pensar ideas, diagnosticar el país que habitamos, tener claros sus problemas de manera de formular políticas públicas que beneficien a la mayoría. Un político que que actúe como un patán, que insulta, como han hecho últimamente con el candidato Edmundo González, que es un impresentable, lo llamó inmundo, y eso es una cosa muy sucia, muy sucia. Ese tipo de política sucia, de un lenguaje procaz, no es la política. Por eso mucha gente se desencanta de la política cuando ve a algunos patanes procaces insultando con un lenguaje de albañal, pretendiendo que los demás políticos bajen al albañal donde ellos chapucean con algunas frases e insultos. No, la política es deliberación, es un espacio público, un espacio para pensar, un espacio para concertar, para disentir. Decía, y yo cité en otras oportunidades a Sabater decía que la política es el conjunto de razones para obedecer y el conjunto de razones para rebelarse. Agapito Maestre, un filósofo español muy sesudo en sus análisis, Agapito Maestre decía que la política es ese espacio materialmente de nadie y potencialmente de todos, lo que significa un reto para todos los ciudadanos que quieran hacer política. Nosotros como ciudadanos somos políticos, ya lo decía Aristóteles en el libro La Política, el hombre es un animal político. Lamentablemente las prácticas procaces, gangsteriles de algunos políticos han hecho pensar que de repente de resucitar a Aristóteles, diría, en lugar de decir el hombre es un animal político, diría los políticos son unos animales. Claro, eso no lo diría Aristóteles, pero le provocaría a Aristóteles decir, cuando vea el discurso un poco procaz, vulgar, de algunos políticos que están en la cresta de la ola, que están empoderados y piensan que el poder es eterno y que el poder vino para quedarse. No, el poder es efímero y fugaz. Muy buenas noches.